Bienvenidos a Promesas de Dios para ti, donde compartimos la poderosa palabra de Dios. Tiempo de oración, tiempo de intercesión. Dios les bendiga. El tema de esta sesión es la historia de Daniel. Quédese y disfrute de la palabra de Dios. Elohim, Dios de Israel, venimos delante de ti en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu Hijo. Te damos las gracias por tu cuidado y tu protección. Tú que en todo momento nos cuidas, nos guías y proteges con tu amor eterno. Danos la luz del entendimiento para estudiar tu palabra. Danos la sabiduría para leer y comprender. Que tu Espíritu Santo nos llene de su presencia y nos llene de su sabiduría. Y que no tan solo seamos oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores. Te damos las gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Daniel fue un joven judío de linaje noble que llegó a ser un gran profeta de Dios. Cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén, a Daniel se lo llevaron cautivo a Babilonia, donde fue escogido para servir en la corte real. Fiel a Dios, Daniel rechazó adoptar las costumbres paganas de su nueva tierra, permaneciendo íntegro ante su Dios. A lo largo de su vida, Daniel sirvió bajo 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. A pesar de enfrentar diferentes reyes, imperios y culturas, Daniel se mantuvo firme en su fe. Incluso en los momentos en los que enfrentó grandes peligros, su sabiduría e integridad se destacaron cuando interpretó sueños y enfrentó desafíos como el horno de fuego y el foso de los leones. Daniel recibió visiones proféticas sobre el futuro y desempeñó papeles destacados en la administración de los reinos babilónicos y persa. Su vida es un ejemplo de fe y valentía ante toda la adversidad. Cuando Daniel servía en la corte de Babilonia, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador. Ninguno de los sabios de Babilonia pudo interpretarlo. Y llamaron a Daniel y, guiado por Dios, reveló el significado del sueño. En él aparecía una gran estatua que representaba diferentes reinos. El rey quedó impresionado y promovió a Daniel a una posición destacada. Más tarde, Nabucodonosor hizo una estatua de oro y ordenó a todos que la adoraran. Daniel y sus amigos se negaron a adorar la estatua y Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados a un horno de fuego. Pero sabemos, según la Escritura, que Dios los protegió y salieron ilesos, mostrando el poder de Dios. Años más tarde, el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, celebró un banquete utilizando los utensilios sagrados del templo. De repente apareció una escritura misteriosa en la pared. Daniel interpretó el mensaje que anunciaba la caída y el fin del reino de Belsasar. Esa noche,
los medos y los persas conquistaron el imperio babilónico. Más tarde, bajo el reinado de Darío, arrojaron a Daniel al foso de los leones porque continuaba orando a Dios y desobedeciendo un decreto real. Ahora, la Escritura nos dice que Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones y Daniel estuvo a salvo. Este milagro fortaleció la fe de los habitantes del reino. Daniel tuvo visiones proféticas sobre el futuro, incluida la venida del Mesías y el fin de los tiempos. La vida de Daniel es un ejemplo de fe y valentía, incluso en el exilio. Daniel mantuvo su fe en Dios, aun cuando enfrentó peligros como el horno de fuego y el foso de los leones. Su conducta y valentía son poderosos ejemplos de fe y de integridad. Daniel tuvo varias visiones y revelaciones proféticas que son muy importantes. Una de las visiones más conocidas es la de los 4 animales. Cada uno de los 4 animales representaba un reino poderoso que surgiría en el futuro. El primero era un león con alas, el segundo un oso, el tercero un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, y el cuarto era un animal terrible y fuerte, con 10 cuernos. Cada uno de estos animales simbolizaba un imperio que gobernaría la tierra. Otra visión importante es la de las 70 semanas. Daniel vio un periodo de 70 semanas que son periodos de 7 años cada uno, hasta la llegada de un líder especial que traería grandes cambios. Este periodo incluye acontecimientos importantes como la reconstrucción de Jerusalén y el surgimiento del Mesías. Estas visiones muestran que Dios tiene un gran plan y ayuda a la gente a comprender el desarrollo de los acontecimientos. Estas son profecías fundamentales para entender qué sucederá al final de los tiempos y la realidad de que Dios siempre cumplirá todas sus promesas. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño extraño y perturbador que nadie entendía. Vio una enorme estatua hecha de diferentes metales, de oro, plata, bronce, hierro y una mezcla de hierro y barro cocido. La cabeza de la estatua era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Nabucodonosor estaba preocupado por el sueño y llamó a todos los sabios para que lo interpretaran, pero nadie podía explicarlo. Daniel solicitó ver al rey. Con la ayuda de Dios, Daniel reveló el significado del sueño. Explicó que la estatua representaba una serie de reinos sucesivos. La cabeza dorada representaba el propio imperio babilónico. Los demás metales representaban los futuros reinos o imperios que vendrían después de Babilonia. Daniel también habló de una piedra que destruyó la estatua y se convirtió en una gran montaña que llenó la tierra. Esto simbolizaba el reino eterno de Dios que reemplazaría a todos los reinos humanos. La interpretación de Daniel hizo que Nabucodonosor reconociera la sabiduría divina y elevara a Daniel a una posición prominente en todo el reino. Gracias a su sabiduría e integridad, Daniel fue uno de los gobernantes más respetados durante el reino del rey Darío.
Esto provocó la envidia de otros dirigentes, quienes buscaron la manera de hacerle daño. Ellos sabían que Daniel oraba diariamente a Dios y convencieron al rey Darío de que emitiera un decreto especial. El decreto prohibía las oraciones a cualquier dios u hombre, excepto al propio rey. Cualquiera que lo desobedeciera sería arrojado al foso de los leones. Incluso, conociendo el decreto, Daniel continuó orando a Dios como lo había hecho siempre. Por eso, los conspiradores denunciaron a Daniel ante el rey. Aunque a Darío le agradaba a Daniel y no quería hacerle daño, se vio obligado a cumplir con la ley que había firmado. Así Daniel fue arrojado al foso de los leones. Durante la noche, el rey Darío estaba angustiado, esperando que el Dios de Daniel lo salvara. Y a la mañana siguiente corrió al foso y con alivio escuchó a Daniel responder que Dios lo había protegido, enviando un ángel para cerrar la boca de los leones. Y el rey, asombrado por el poder de Dios, ordenó sacar a Daniel del pozo y los conspiradores fueron castigados. Luego Darío proclamó delante de todos los del reino que el Dios de Daniel era el Dios vivo y digno de toda adoración, porque este es nuestro Dios grande y soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios de dioses. Ese es nuestro Dios. Durante una gran fiesta, el rey Belsasar, que gobernaba Babilonia, hizo un banquete para 1000 invitados. Durante la celebración, ordenó que le trajeran las piezas de oro y plata que su padre había tomado del templo de Jerusalén. El rey y sus invitados utilizaron esos objetos sagrados para beber vino y alabar a otros dioses. De repente apareció una mano misteriosa y empezó a escribir en la pared del palacio. El rey estaba aterrorizado, su rostro se puso pálido y apenas podía mantenerse en pie. Ninguno de sus sabios pudo interpretar el mensaje. La reina entonces se acordó de Daniel, conocido por su sabiduría y por interpretar los sueños durante el reinado de Nabucodonosor. Daniel fue llamado y con la ayuda de Dios le reveló que el mensaje decía Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Explicó que Dios había contado los días del reinado de Belsasar y le había puesto fin. Además, que el rey había sido pesado y encontrado deficiente, y que su reino sería dividido entre medos y persas. Y esa misma noche, Belsasar fue sacado de este mundo y Darío el Medo se apoderó del reino, cumpliéndose la profecía de Daniel. Aunque la escritura no menciona directamente a Daniel en este evento, el episodio se describe en el capítulo 3 del libro de Daniel. La narración se centra principalmente en 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor hizo una enorme estatua de oro y ordenó a todos que la adoraran. Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, se negaron a adorar la estatua, manteniendo su fe en Dios. Por eso fueron arrojados a un horno de fuego. Sin embargo, Dios los protegió y salieron ilesos, sin que se les quemara ni un cabello.
El mismo rey se sorprendió y vio que un cuarto hombre, parecido a un ángel, estaba con ellos en el horno. Impresionado por el milagro, Nabucodonosor alabó al Dios de los tres hombres y los promovió en el reino. Estos son los milagros del Dios que tú crees. Recordemos cuando llevaron a Daniel a Babilonia, él y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron elegidos para servir en la corte del rey. Les dieron de la comida real, pero Daniel decidió no comer esa comida para no contaminarse, prefiriendo solo legumbres y agua. Le pidió permiso al encargado de los alimentos para seguir su propia dieta durante 10 días. La dieta de Daniel consistía principalmente en legumbres y agua. Daniel y sus amigos optaron por no consumir la comida y el vino ofrecidos por el rey de Babilonia, que podían incluir carne y otros alimentos considerados inmundos según las leyes judías. Eligieron una dieta sencilla y saludable para permanecer fieles a Dios y a sus leyes. La Escritura nos dice que al final del periodo, Daniel y sus amigos estaban más sanos y fuertes que los demás jóvenes, debido a su fidelidad a Dios. Daniel también fue bendecido con sabiduría e inteligencia, destacándose en la corte del rey. Daniel fue un joven judío que se llevaron a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor conquistó a Jerusalén. Fue exiliado junto con otros jóvenes de familias nobles para servir en la corte del rey. A pesar de estar en tierra extranjera, Daniel mantuvo su fe en Dios y siguió las leyes de su religión. Daniel también se distinguió rápidamente por su sabiduría e integridad. Fue elegido para aprender el idioma y la cultura de los babilonios. Incluso en un ambiente pagano, Daniel continuó confiando en Dios. Guiado por Dios, prosperó en el exilio y así ganándose el favor en la corte del rey, porque Dios estaba con Daniel. La vida de Daniel nos enseña valiosas lecciones sobre la fe y la valentía. En medio de situaciones difíciles como el exilio en Babilonia, Daniel permaneció fiel a Dios. Él nunca se corrompió, ni siquiera cuando estaba en riesgo su vida, como cuando se negó a comer los alimentos inmundos del rey y continuó orando a Dios a pesar del decreto del rey Darío. La historia de Daniel muestra la importancia de confiar en Dios, incluso en situaciones difíciles. Su fe resultó en milagros, como cuando sobrevivió en el foso de los leones. La vida de Daniel muestra que Dios honra a los que le son fieles. Además, con Daniel aprendemos sobre la importancia de la sabiduría y la humildad. Él interpretó sueños y visiones no por su propia capacidad, sino con la ayuda de Dios, y reconoció en todo momento que su sabiduría provenía de su Dios. Daniel enfrentó envidia, traición e intentos de destrucción, pero se mantuvo firme, sabiendo que Dios estaba con él. Su vida es un ejemplo de cómo la fe y la confianza en Dios pueden sostenernos y guiarnos. Recuerde, incluso en las situaciones más difíciles de la vida, porque esto es promesas de Dios para ti. Y
quisiera terminar esta sesión con la oración que Jesús de Nazaret le enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y recuerde, si lo desea, puede dejar su nombre o su petición. Todos los viernes tenemos cadena de oración y queremos orar por ti. Sabemos que Dios puede hacer cosas grandes en tu vida y en tu familia. Y recuerda, esto es Promesas de Dios para ti. Que Dios les bendiga. Amén.